personas que reciben un ingreso mensual mayor a 1.000 pesos al mes. Es lo que quiero decir, mayor a 1.000 pesos al mes. Digamos, 1.000 pesos, pues en un mes. Y bueno, es muy posible que muchas personas trabajen por 0 pesos, eso es cierto, pero al mes. Pero como no podemos tomar logaritmo de 0, ¿sí? Entonces básicamente voy a tomar este umbral de 1.000 pesos al mes, que es una cantidad pues muy baja para lo que nosotros, las cifras que nosotros normalmente manejamos. Y bueno, acá por aparte tengo otra variable que es una variable dummy. Esas variables las vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿sí? Que es básicamente es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si es hombre. Si es hombre, fíjese, acá está la variable sexo, que viene de la base de datos de características de las personas. Entonces, sexo es 1 si es hombre, y después le digo que reemplace a 0 si es mujer. Entonces tengo hombres y mujeres, hombres con 1, mujeres con 0, listo, ya. Ya después el resto es correr la regresión. Acá estoy corriendo una regresión del logaritmo de los salarios por hora con respecto a la escolaridad, la experiencia al cuadrado. Hago un pronóstico acá de la variable y gorro. Y bueno, ahí hago algunas cosas que bueno, después les muestro. Listo, bueno, yo les puedo compartir este código. Y miremos un momento acá a ver. Listo, vamos a cerrar acá y voy a correr este código acá. Entonces voy a descorrerlo rápidamente. Salen acá los resultados. Entonces dice como estas son unas gráficas que yo después les explico, pero bueno, esta es la que contiene sexo, no, entonces esta variable, la regresión sencilla entre el logaritmo de los salarios por hora de los trabajadores en esta encuesta es del 2010, creo que es enero del 2010. Sí, enero del 2010. Entonces acá estoy corriendo esta regresión con esta orden. Regress, logaritmo del salario por hora, escolaridad x al cuadrado. Fíjense que las regresiones pues, en Stata son mucho más sencillas de hacer que en R. Y los resultados que saca la regresión, entonces acá aparecen la suma de cuadrados. Esta es una suma de cuadrados explicada, es decir, la suma de cuadrados del modelo. Esta es la suma explicada de cuadrados del modelo. Y acá tengo la suma residual de cuadrados del modelo, ¿sí? Y pues yo sumo estas dos, encuentro y la suma total de cuadrados. Estos son los grados de libertad para la suma explicada de cuadrados, que son K-1, y los parámetros en el modelo poblacional son 4, porque 1, 2, 3, 4, entonces 4 menos 1, 3, acá están los grados de libertad del modelo de la suma explicada de cuadrados, y estos son los grados de libertad de la suma residual de cuadrados. Esta es la misma cálculo, pero en unidades de medias. Vamos a utilizar esto ahorita. Acá está el número de observaciones. Estoy corriendo una regresión para 11.000 personas, 11.800 personas. Acá está la prueba F. Acuérdense la prueba F con grados de libertad de la suma explicada de cuadrados, que es 3 en el numerador, con los grados de libertad de la suma de residuos al cuadrado en el denominador. Este es el F calculado para esos grados de libertad, que entonces me está dando 1745.24, y este es el p-valor, ¿sí? El p-valor. Dice, el p-valor es 0.000. Es mayor que un nivel de significancia que esté trabajando. Supongamos que voy a trabajar al 95% de confianza. Efectivamente, esto no es mayor que ese nivel de 0.05 de confianza. Como no es mayor, ¿sí? Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Perdón, voy a recapitular.
Como este p-valor es menor que el valor de significancia, entonces rechazo la hipótesis nula. Perdón, ahora sí, voy a colocar las cosas otra vez en una nota que las estaba haciendo por el otro lado, pero no, ahora. Vuelvo a repetirlo. Entonces, acá tengo el p-valor del f estadístico. Ese es el f estadístico, este es el p-valor. Como ese p-valor es menor que 0.05, que es el nivel de significancia al cual estoy trabajando, entonces tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula al 95% de confianza. ¿Cuál es la hipótesis nula de esta estadística F que estoy haciendo? De que todos los betas, es decir, de que estos betas poblacionales, los que están acá, la escolaridad, la experiencia y la experiencia al cuadrado, sin contar el del intercepto, que los betas poblacionales que corresponden a estos coeficientes son todos estadísticamente iguales a 0 al mismo tiempo. Versus la alternativa, que es que al menos uno de ellos es distinto de 0. Entonces fíjense que estoy rechazando una probabilidad altísima. ¿Con qué probabilidad estoy rechazando? Con 1 menos este valor. Como esto nunca va a ser 0, porque estamos trabajando con funciones de probabilidad, es decir, nunca hay certeza. Como esto nunca va a ser 0, pero sí va a ser un número muy pequeño. Entonces la probabilidad de rechazar esa hipótesis nula sería 1 menos esto, que sería 0.99999. Entonces estoy rechazando una probabilidad altísima que los 3 parámetros poblacionales que corresponden a estas variables son estadísticamente iguales a 0 simultáneamente. Después viene el R cuadrado, acá tengo el R cuadrado, donde pues ustedes ya saben cómo se interpreta un R cuadrado, entonces el R cuadrado acá 0.30, me está diciendo que mis variables están explicando 30%, aproximadamente 30%, casi 31%, redondeando esto, 31% de la variabilidad de mi variable endógena, de mi variable y, en este caso del logaritmo de los salarios por hora. Otra forma de decirlo es que mis variables, escolaridad, experiencia al cuadrado, me están explicando casi el 31% de las diferencias en los salarios o la varianza en los salarios, de otra forma de decirlo. Acá tengo el R cuadrado ajustado, que simplemente es dividirlo sobre unos grados de libertad. Ahí ustedes ya saben cómo se calcula el R cuadrado ajustado. Y sí, no hay mucha diferencia. Y comparado con esta altísima probabilidad de rechazo de la hipótesis nula en la F, me muestra que el modelo es muy robusto. Es un modelo bastante, digamos, robusto, bien especificado, potente para explicar la variable endógena, es decir, la varianza de los salarios. Acá tengo la raíz del error cuadrático medio, esto sirve para hacer pronósticos, pero bueno, si todavía no lo hemos visto. Acá salen los resultados de la regresión. Entonces, primero, acá lo que sale es la variable dependiente, que es el logaritmo de los salarios por hora. Acá están las variables explicativas, como ya dijimos, la escolaridad, la experiencia al cuadrado y la constante. Acá se muestra el coeficiente estimado. Este ya es un estimado de los betas gorros, que estamos estimando por mínimos cuadrados ordinarios. Este es los errores estándar. Fíjense, estos son los errores estándar de estos coeficientes. Acá está el T calculado para la hipótesis nula de que los parámetros son iguales a 0, es decir, es tomar este coeficiente dividido este error estándar. Entonces me da este valor, esta T. Acá tengo el p-valor, como le hablábamos la clase pasada, este es el p-valor para este t calculado, para que este t calculado un valor absoluto sea mayor que, o sea, ese residual, esa probabilidad residual que hablamos la clase pasada. Ese es el p-valor. Y acá, por último, tengo los intervalos de confianza construidos para el parámetro poblacional. Este es un intervalo de confianza que se ha construido. Entonces, por ejemplo, si llamamos a este, coloquémosle nombres. El de la constante es beta 1. ¿Sí? De la constante es beta 1. El de la escolaridad es beta 2. El de la experiencia es beta 3 y la experiencia al cuadrado es beta 4.
¿sí? Entonces, entonces lo hago por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces acá tengo beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta 3 gorro y beta 4 gorro. Entonces, utilizando estos estimados, este ya es el estimado, entonces sería el estimado de beta 2 gorro, este sería el estimado de beta 3 gorro y este sería el estimado de beta 4 gorro, este sería el estimado de beta 1 gorro. Utilizando esos estimados, entonces construyo un intervalo para beta 2. Entonces, este sería un intervalo de confianza al 95%. Stata los hace automáticamente el 95, pero uno los puede después calcular al nivel que usted quiera, al nivel de confianza que usted quiera. Entonces, entonces acá un intervalo de confianza, entonces 0.12, 0.127, este sería otro intervalo de confianza 0.03, dice que son intervalos muy pequeños, digamos. Realmente esto ocurre porque los errores estándar son muy bajitos, Y eso también le da a uno una tranquilidad de que los betas pues tienen una poca varianza, los betas que estoy estimando tienen una poca varianza, me da tranquilidad. Bien, bueno, utilizando la regla del p-valor, acuérdense que si este p-valor para la hipótesis nula, nuevamente les digo, esto es para la hipótesis nula, de que este parámetro beta 2, el de beta 2 poblacional es igual a 0, entonces acá con este p-valor me estoy dando cuenta, como es menor que 0.05, entonces estoy rechazando al 95% de confianza que el parámetro beta 2 que acompaña esta variable sería igual a 0. En particular, pues fíjese, todos son menores que 0.05, entonces ya automáticamente fíjese que rechazo la hipótesis nula de que todos los parámetros de manera individual son iguales a 0 al 95% de confianza. Igual resultado hubiera obtenido si comparo la T con 11.789 observaciones, o sea, con unos grados de libertad de 11.785, esta T ya básicamente tiene los mismos valores de la normal. Entonces en una normal era 1.96. Entonces este valor claramente es mayor que 1.96 al 95% de confianza y rechazo entonces la hipótesis nula de que el parámetro que acompaña esta variable es 0. Igualmente acá beta 2099 también es mayor que 1.96, rechazo la hipótesis nula. Acá en valor absoluto, o lo puedo analizar también así, menos 13.92 es menor que menos 1.96, o lo puedo trabajar en valor absoluto, 13.96, 2 es mayor que 1.96, ¿por qué? Porque la variable t es simétrica, lo puedo hacer así. Entonces también rechazo que el parámetro que acompaña a la variable x a 2 al cuadrado es 0. Y por último, el intercepto también es altamente significativo. Eso es todo lo que tendrán que hacer en una primera parte. Después los voy a introducir a hacer cositas más interesantes. Pero eso es lo que tendrán que ya empezar a hacer ustedes en sus trabajos grupales. ¿Dudas? Sí, profe, qué pena, es que yo no he entendido. Nosotros vamos a usar, o sea, vamos a hacer eso que usted dice, pero ¿con qué intervalo de tiempo lo vamos a hacer cada grupo para comenzar a trabajar específicamente en ¿Cómo así? ¿Con qué intervalo de tiempo? A ver, mejor un poquito la sí, pregunta. sí, profe, pues me refiero que tenemos los datos de, pues del 90 y, bueno, tenemos los datos de muchos años y de muchos meses. Entonces la pregunta es, ¿qué datos vamos a usar específicamente? ¿Vamos a cogerlos de un solo año o todos los que hayan? O... Como no quiero sesgar los resultados, lo que ustedes quieran. El año que ustedes quieran. Ok, entonces son todos los meses de ese año. ¿Sí? No, usted elige un mes. Yo, por ejemplo, hice acá el ejercicio con enero del 2010. Entonces, usted y su grupo, que son grupos de 4 personas, máximo, habíamos acordado hasta el principio del semestre, entonces usted va a elegir, no sé, ¿qué más nació usted, por ejemplo? En junio, profe. Entonces, selecciona junio del 2015. Corre esta regresión. Listo, ¿Sí? profe. Ya si Sí, quieren, si ustedes quieren hacer más, digamos, bajarse otras bases, por ejemplo, que su grupo
está muy activo. Además que sería chévere que lo hicieran porque, bueno, como estamos en esta pandemia, ustedes no van a poderse reunir, ¿cierto? Ustedes no van a poder interactuar. Entonces yo no quisiera que al final el trabajo lo terminara haciendo solamente uno. Por ejemplo, cada grupo, por ejemplo, que lo hiciera o 4 muestras. Entonces, usted que nació en junio, entonces lo hace para junio de ese año. El otro del grupo lo hace para el otro que nació en diciembre, entonces lo hace para diciembre de ese mismo año, en fin, no sé. ¿Sí? Sí, señor, listo. Ok, pero con respecto a lo que acabamos de hablar, ¿hay dudas de lo que les acabamos de hablar? No por el momento, pero... En torno a esta me parece, sí, venga, el que dice que es que a mí me parecen los chats y se me desaparecen. Profe, la verdad, la primera vez que veo el entorno de SAT me parece algo injusto que la primera parte del trabajo sea en ese software cuando no, nada injusto, Marisol, no vamos, yo lo estoy explicando acá en Stata, voy a continuar. No es nada injusto porque nos estaba mostrando, digamos, y el entorno, además el entorno de Stata es muchísimo más sencillo, pero nos vamos a ir a RStudio. ¿Sí? Y en RStudio, entonces usted va a bajar y vamos a ver acá donde tengo esto. Venga, lo hago acá. Creo que lo tengo acá. Acá está. Acá tengo este es el código, el do file, como en Stata o el script para R. Entonces, simplemente cargan la base de datos acá, revisan la base de datos, vamos a hacer lo mismo. Y este es un código que yo tengo, sencillo. Entonces acá van a aparecer, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó acá? Eso suele pasar. Bueno. Venga, a ver, porque yo también lo tenía prácticamente listo. Tengo un error acá. Tengo que revisar. Bueno, yo le puedo pasar este código, yo se los puedo pasar. Voy a revisar primero. Parece que hay un error ahí en la base de datos. Tengo que revisar eso, pero no lo voy a hacer ahorita. Entonces, yo les puedo compartir este código también para que lo hagan. Acá está la regresión. Sí, acá está la regresión. Yo acá tengo en mi regresión, también me va a salir un cuadro así como lo tenemos en Stata, así como me salió en Stata. Pues a mí también me va a salir un cuadro allá en R, pues ahí toca programarlo, acá está la programación. Y listo. Entonces van a salir los resultados de la misma forma y ya. Entonces no hay por qué decir que es injusto porque pues les va a pasar el código R. También lo pueden hacer con con el profesor asistente y con los monitores, por supuesto. Bueno, ¿preguntas? ¿Qué dicen acá? A ver, ¿qué dicen más dos cosas? Dicen la UIF. A ver, no me quedé con lo que decía Marisol, a ver. Entonces, Marisol, ¿entonces todavía sigue pensando que es injusto? Respondiéndole a su pregunta. Pero ¿quién dijo que hay que hacer algo ahí? No, nadie ha dicho, exactamente, nadie ha dicho que hay que hacer, lo tienen que hacer en Stata, en R lo pueden hacer.
Acá alguno de sus compañeros también me dijo, "No, también se puede. La Nacho hay licencias para que los estudiantes usemos Stata. También hay licencias para MATLAB. También hay licencias para MATLAB. Si lo quieren hacer en MATLAB también se puede hacer. Nada más hay que hacer unas matrices. Profe, yo le quería preguntar una cosa. ¿Sería, digamos, posible que usted de pronto nos mandara como esos lineamientos en un Word o en un correo como para tenerlos presentes ¿Cuáles y lineamientos? tener, digamos, el trabajo? ¿Qué lineamientos se refiere? Pues a todo lo que, digamos, todas las especificaciones del trabajo y esto, que si de pronto Bueno, sí, podría claro, como, por supuesto. Sí. como porque obviamente uno no se va a acordar de todo el tiempo, entonces, Sí. Bien, su comentario es muy válido. Sí, claro, por supuesto. gracias. Y, listo, entonces ya que están compartiendo mi pantalla, les voy a mostrar las notas, ¿les parece? Ya que tengo la pantalla acá les muestro Vale. las notas. ¿Sí? Aprovechamos y también hacemos un poquito de estadística con las notas. Lo voy a hacer esta vez en un software que se llama Ibius. ¿Ustedes conocen el software Ibius? Ya tengo las notas de ustedes. Por supuesto, fíjense, Ibius, si alcanzan a notar este letrero que dice ahí, que debido a la crisis del COVID se están apoyando con licencias temporales, se están dando licencias temporales. Este software, como yo les había dicho, es un software muy potente para hacer modelos dinámicos, econométricos, para hacer modelos econométricos dinámicos. Eso es básicamente lo que ustedes verían en un curso de econometría 2 y en cursos de econometría avanzada, macroeconometría. Este software yo lo considero como un software ideal para hacer ese tipo de cosas. La programación es súper elegante, es muy bonita. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá alguna programación que yo tengo de un experimento que estoy corriendo acá. Fíjense, no es una programación tan complicada, es muy bonita la programación, es muy elegante. Y así como en Stata también acá tengo otro experimento, en fin, bastantes experimentos se hacen los loops muchísimo más fáciles, es decir, un ambiente donde usted puede avanzar bastante rápido en lo que usted quiere investigar y no se queda con una coma, no se queda ya quitándose los pocos pelos que le quedan. Bueno, ustedes todavía son jóvenes y tienen bastante cabellera. Pero bueno, cuando hay un error, entonces usted empieza a cogerse muchísimo la cabeza, empieza a decir, ¿qué pasa? Bueno, entonces acá no, como les digo, la programación es mucho más bonita, es más elegante, digamos, por eso toca pagar, este software es carísimo, el software es más caro que Stata incluso. Stata es un software que yo lo compré en la Universidad de Maryland. Me costó $400. Cuando estaba allá, me costó, creo que fue $400 o $200, bueno, la verdad no me acuerdo. Pero también la programación de este software, pues es muy bonita también, si ustedes lo quieren ver. Venga, vamos a ver si hay algún proyecto por acá. Bueno, no los voy a, como decimos coloquialmente, no los voy a chicanear ni nada de eso, pero les recomiendo, este software es muy bueno para hacer, por ejemplo, ya, digamos, modelos de datos panel, toda esta parte, por ejemplo, yo la estoy utilizando en la investigación que estoy haciendo, todos esos modelos de análisis de supervivencia o modelos de duración, ahorita estoy haciendo una investigación con eso. Tiene modelos, digamos, la parte fuerte del Stata son toda la parte del panel, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya modelos de series temporales, también hay modelos de series temporales como en el Ibius, es decir, todo esto usted lo puede hacer y con programación bien chévere. Ibius también tiene paneles, también tiene eso, pero su fuerte entonces son los modelos dinámicos. Ya era como una pequeña comentario que les está haciendo sobre los software. Entonces, acá tengo
son objetos en Ibius. Acá tengo la nota, acá tengo la nota de percepción que cada uno de ustedes tuvo. Esta es la nota del taller. Finalmente, les cuento que incluí la nota del taller en la nota final de este primer 20%. Y lo incluí con un porcentaje, con el siguiente porcentaje, sí, que no voy a digamos, a poner en discusión con ustedes. Ya es una decisión que yo tomé, pero creo que ustedes no me van a discutir porque fui bastante generoso. Básicamente, digamos, es el 20% de la nota. Entonces, a los dos talleres le di 5%, digamos, para valorar ese esfuerzo en los dos talleres que hicieron. 5% de la nota, entonces la nota del parcial quedó en 15%. Entonces, ese es el 20% del primer corte. Y bueno, entonces veamos acá, seleccionemos nota, porcentaje de talleres, voy a seleccionar estas series, veamos rápidamente, veamos la nota media. Entonces hagamos una gráfica acá de distribución, múltiples gráficas, colocámoslo así. Entonces, estos fueron los resultados, veamos. Entonces, esta es la percepción. Acá es la percepción. Perdón, esta es la nota. La nota, dejémosla acá al final. Es la percepción acá, el taller y la nota final. Entonces, ¿sí alcanzan a ver bien? Pues la percepción, pues la mayoría de ustedes se colocó, digamos, en promedio con un 70%, deberíamos decir acá como un 66 o casi 70%, digamos, de su rendimiento, digamos, casi un 70%, lo que hemos redondeado así, casi un 70% de rendimiento. Que eso se está reflejando en la nota, fíjense, porque el promedio de la nota fue alrededor de 3.1, incluido la nota del taller, ¿no? Esta ya es la nota definitiva. Entonces la nota definitiva de este primer corte dice que tiene una distribución muy, digamos, yo le hice una prueba de normalidad y realmente tiene una curva normal. Esta no es tanto, la del taller no es tan normal porque es muy apuntalada, es decir, tiene una curtosis muy alta. La mayoría, digamos, en el taller le fue bien, también un 80%, casi un 82% en el taller, digamos, de rendimiento sobre 100%. Y bueno, todo ese esfuerzo acá en conjunto con la evaluación del taller me lleva a colocar esa nota. La nota va de un mínimo, digamos, como de 1.6 a la nota máxima, que sería más o menos como 4.8. La media de ustedes está como en 3.2, 3.1. ¿Listo? Y eso es lo que les quería mostrar. Y cerramos acá. Miremos a ver si hay alguna relación entre la nota y la percepción. Colocamos nota de percepción, así. Vamos a ver si hay alguna relación. View, graph, scatter. Y acá colocamos, hagamos que haga un kernel fit. Perdón. Kernel fit. Le decimos, perdón, se salió feita, perdón, gráfica, nuevamente, scatter, kernel fit, ya. Entonces, fíjense, como yo les decía en la clase pasada, yo no sé si fueron errores de digitación, pero yo les había dicho que habían sido como 5 personas, es exacto, acá hay unas personas que están acá en esta parte, que creo que digitaron mal o no sé, o fueron muy sinceras y todos dijeron, realmente no entendí absolutamente nada del curso, ¿sí? Entonces eso puede pasar.
Pero bueno, si digitó mal, pues bueno, ahí ya el problema fue suyo porque no digitó bien y pues yo ya no voy a hacer ningún cambio. Y nada de eso le va a servir como experiencia para que la próxima vez se fije mejor en responder sus preguntas y si digitó mal. Y fíjese que por acá en esta parte entonces ya pues hay una alta varianza, hay una alta variabilidad, pero la tendencia pues se corrobora con la tendencia. Esta es la nota del parcial. Esta en línea roja, sí, sería la nota que yo estaría, digamos, pronosticando. Esta es la nota que estaría pronosticando del parcial con respecto a la percepción, que muestra en efecto una pendiente positiva. Pues sí, pendiente positiva. Acá cada punto pues representa un punto de la nota real, la nota que obtuvo con respecto a su percepción. Entonces, por ejemplo, acá para un caso extremo, por ejemplo, el que mayor nota tuvo en el parcial, que fue casi 4.7, bueno, la nota del corte, perdón, 4.7, pues entonces esa persona dice que ha comprendido aproximadamente el 90% de los temas, entonces lo cual pues, es consistente. Pero en promedio, digamos que la nota, ese estudiante medio, digamos por acá, el de 3, hay un estudiante que sacó, por ejemplo, el promedio está como en 3.1, 3.2, entonces esta persona por acá está entendiendo entre el 80 y el 90% de los temas. ¿Listo? Bien, esto era lo que les tenía que mostrar de las notas. Si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto las podemos resolver a nivel individual. Bien, ya son las... ¿Cómo se pasa tan rápido el tiempo en las clases virtuales? Es una cosa que yo llevo 1 hora hablando. Y las puedo mandar, ya las tengo, pues las voy a mandar. Sí, las del parcial, profe, porfa. Puede ser, las puedo mandar hoy. No sé. Por favor. Tengo otras cosas. Pero déjenme en un tiempo y yo les doy la nota. Yo creo que hoy, bueno, ya me puse esa tarea, ya me comprometí. Profe, una pregunta. ¿Será que podría como volver a decirle los porcentajes? Es que no me quedó muy claro. El primer corte valía 20%. Sí. ¿Sí? Es el primer parcial. El primer parcial vale 20%. Si usted mira el sílabos. Sí, ya lo vi. 20%. Entonces, y yo lo que decidí, digamos, tomando las recomendaciones también del profesor asistente, fue tener en cuenta también la nota del taller. ¿Sí? Los esfuerzos que ustedes habían hecho en el taller. Entonces, ¿qué porcentaje al final tiene el taller dentro de ese 20%? 5%. Y la nota del parcial, 15%. Entonces eso me suma el 20%. ¿Ya? Ok, listo. Gracias, profe. Bien. Okay. Bueno, Profe, continuamos. yo tengo una duda sobre eso y es que, bueno, son dos realmente. La primera es... Me dice que por acá alguien, espera que me salió una cosa que dice que con todo pensé que el asunto de ver las notas era literalmente, no, es que yo no generalmente no me gusta pasar las notas, como les digo, publicarlas así. Si yo les envío las notas, las mando con código. No me gusta que las personas otras empiecen a comparar con nombres propios las notas de otra persona. Por eso no les voy a compartir las notas, por supuesto, yo nunca lo hago así. Respeto la privacidad. ¿Sí? Bueno. Profe, lo que yo estaba diciendo es que son dos cosas. La primera es que usted se está refiriendo a un taller. Eso quiere decir que usted está tomando como los dos talleres que enviaron el profesor asistente y usted como un solo taller. Los dos, si yo dije al profesor asistente que me diera una nota de los dos con promedio, los promedio. Ah, ok. Y lo otro es, inicialmente estaba estipulada una nota de talleres del 10%. Eso quiere decir que esos dos talleres ya no entran dentro de esa nota. Sí, tendríamos que mirar a ver cómo podemos, si vamos a generar unos talleres más adelante independientes para poder dar la nota de ese 10%. Ok, listo. Gracias. Ok,
Listo. Ya creo que no hay más dudas, pero... mira, ahí les está respondiendo el profesor asistente, que es el formar la nota de los dos talleres. La nota de los talleres se compartió con nombres y apellidos. Ah, bueno, pues esa es una práctica, bueno, pues no sé si Juan Sebastián lo quiera seguir haciendo, pero esa es una decisión que toma cada profesor. Yo por lo menos en mis notas no las comparto con nombre propio, las voy a compartir con código. Ya esa es una decisión que más adelante Juan Sebastián, cuando empiece a ganar más experiencia como profesor, él va a tomar su propia decisión cómo comparte sus notas. Bien, listo. Entonces continuamos. Entonces vamos a hablar de variables dicótomas en el modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal clásico. Entonces vamos a hablar de variables dicótomas. Entonces, las variables dicótomas pues son variables, como su nombre lo indica, variables que toman dos valores. También se le dice a estas variables DOM. También ese es otro nombre que se le da en inglés, se le da variables DOM. Es una variable dicótoma, por ejemplo, de 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1 va a ser 1 si cierta característica, supongamos Z, en la muestra o en la población que usted está analizando, vamos, si cierta característica se cumple, si Z y es igual a Z asterisco, se cumple. ¿Sí? Y 0 si Z no es diferente a Z asterisco, es decir, 0 si no se cumple. Suena redundante, pero si no se cumple. Si no se cumple cierta característica en los individuos que se está analizando, una muestra, por ejemplo. Supongamos, como lo vimos ahí en el ejemplo con Stata, entonces yo puedo construir una variable DOMI, la variable DOMI de sexo. Entonces coloquemos la variable DOMI de sexo. Entonces, si mi individuo, digamos, si el sexo del individuo Y es hombre, entonces colocamos valor de 1. Si del contrario, si el sexo es distinto a hombre, entonces le vamos a colocar 0. Entonces así yo ya tengo una variable que me va a discriminar dentro de mi muestra los individuos para poder hacer análisis un poquito más especializados, más detallados. Entonces eso es una variable DOM. Entonces, y las variables DOM también se pueden dar, por ejemplo, para el tiempo. Nosotros estamos trabajando básicamente con muestras de corte transversal, donde tenemos un individuo en una muestra de corte, en una muestra de tiempo. Pero las DOMs también se pueden construir para modelos temporales. Por ejemplo, una DOMI de quiebre estructural, colocámoslo acá, una DOMI de quiebre estructural, a decir asterisco, va a ser igual a 1 si el tiempo es mayor o igual que un punto de quiebre donde suponemos que hubo un quiebre estructural. Y 0 si T es menor a ese nivel de donde que suponemos que hay quiebre estructural. Entonces, básicamente, si lo hiciéramos como en un dibujo, y tomemos acá la DOMI de quiebre estructural, y entonces acá tenemos el tiempo. Entonces, fíjense que la DOMI nada más va a tener dos valores. 0. Por ahí estaba leyendo a este señor Edward en un mensaje que decía cancelatón.
Y pues yo preferiría que no utilice, Eduard, más esos comentarios que no son apropiados para una clase. ¿Sí? Si esa es su percepción, pues cúmplalo usted mismo, pero no es necesario que... Hay otras personas acá que están interesadas en el curso y interesadas en leer los comentarios, comentarios apropiados que se hagan en este chat. O si no, voy a tener también que interrumpir las grabaciones de las clases por ese tipo de comentarios. No le veo como utilidad a esos comentarios. Bien, entonces, fíjese, me hizo perder un poco la idea, pero voy a retomar. Entonces estamos en una DOMI de quiebre estructural en el tiempo. Entonces la DOMI, si nosotros suponemos que la muestra del tiempo, y acá ante asterisco, creemos que en ese punto ocurrió un quiebre estructural. Entonces la DOMI va a tomar valores de 0, acá, va a tomar valores de 0 antes del quiebre estructural en esta parte, y después va a tomar valores de 1 en esta parte de acá. Entonces fíjense que por eso también a ese tipo de DOMI se le llama DOMI de salto, porque la DOMI viene 0 así, ocurre el cambio estructural, entonces ahora toma un salto y ahora es 1. Ese tipo de DOMI se llama de salto. También se le dice DOMI escalonada, perdón. Esta es una DOMI que le llaman DOMI escalonada, porque la DOMI de salto sería más o menos esta. Perdón, simplemente nombres coloquiales con los cuales se trabajan estas DOMIs, por ejemplo, una DOMI, otra DOMI. Entonces decimos 1, sí, 1 sí, t es igual a t asterisco, y 0 si t es distinto a t asterisco. Es otro tipo de DOMI. Entonces, por ejemplo, si usted está analizando la inversión extranjera directa acá en el país, se hace una gráfica y se va a dar cuenta que por allá, creo que fue en el 2005, bueno, de una fuerte inversión que ocurrió, se vendieron algunas hidroeléctricas, creo que o no sé si fue también, bueno, ahorita no me llega a la memoria esa parte, pero entonces lo que quiero decir es que en un momento del tiempo ocurrió algo particular, algo especial. Por ejemplo, si usted está analizando el PIB de los Estados Unidos o el PIB de Colombia, por ejemplo, ocurrió algo particular en el 2008, digamos, una caída, por ejemplo, de generalizada de todas las economías mundiales. Entonces, ahí ocurrió algo en particular, algo inusual. Por ejemplo, más adelante, pasando 1 o 2 años, no sé, si miráramos 5 años adelante, todo lo que está ocurriendo acá en esta pandemia, pues es algo prácticamente inusual, es algo único que ocurrió en una época del tiempo nomás. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos datos anuales, entonces seguramente le vamos a colocar a 1 si el dato fue 2020 y 0 el resto de los casos. ¿Bien? El resto de los casos. Pero si eso se llama una variable DOMI de salto. Pero supongamos que entonces dura la pandemia, estoy especulando, pero dura 2 años, no sé. Entonces puede ocurrir algo así.
Entonces, a esto se le llama también domi de salto. Entonces acá ya tomaría entre T asterisco y T asterisco. Es decir, si T estuviera menor o igual a T asterisco, perdón, T2 asterisco, pero mayor o igual que T asterisco. Y distinto a ese en el intervalo, entonces, o iguales. Listo, entonces, esta es una domi de salto. La domi viene con valores de 0, salta a 1 y después retorna a 0. ¿Por qué? Porque ocurrió algo en particular. Por ejemplo, el tema del coronavirus. Ocurrió algo en particular. Acá, por ejemplo, digamos, en este caso, una domi así de escalón, puede ser la economía colombiana en los años 90, a comienzos de los años 90, y decidió abrirse al mundo, digamos, globalizarse, entrar en un proceso de apertura económica. Entonces, antes del 90 era 0 y después, digamos, estamos ya en otra estructura del modelo. ¿Sí? En otra estructura, en otro contexto económico que es la apertura económica. La gráfica de arriba es continua, sí, es cuando llamamos continua, es que, digamos, antes de T asterisco, del periodo donde usted quiera controlar, todos estos valores toman valores de 0. Esa pues es una pregunta interesante porque, a ver, las variables que nosotros estamos analizando, pues son en teoría continuas, puede tomar cualquier valor en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando en la encuesta de hogares y el ingreso, por ejemplo, mayor a 1.000 pesos mensuales hasta el máximo ingreso mensual, supongamos que son 1.000 millones, no sé. Cualquier persona puede generar cualquier valor en ese intervalo, digamos, tener un ingreso en cualquier punto en ese intervalo. Entonces, en teoría nuestras variables son continuas. Pero, dado que tenemos una muestra y las muestras son finitas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos variables realmente discretas, ¿sí? Porque la definición de una variable continua es una variable que toma infinitos valores entre el punto A y el punto B, cierto intervalo, toma infinitos valores. Entonces, pues nosotros tenemos, cuando capturamos una muestra, tenemos datos realmente finitos, no tenemos infinitos datos. ¿Ya? Entonces, y podríamos decir que, pues sí, estamos trabajando con variables discretas suficientemente pobladas en cierto intervalo de trabajo que estamos manejando las variables. ¿Sí? No sé si eso respondió la pregunta. Sí, gracias. Bien. Profe, sinceramente no me queda claro, o sea, conceptualmente una variable domi yo la uso para clasificar, o sea, algún aspecto en específico de la muestra que estoy usando, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, usted está diciendo que también se puede, o sea, hay diferentes tipos de variable domi, o no diferentes tipos, que esa variable domi se puede utilizar en diferentes situaciones, como, exacto. Pero entonces yo lo que no logro imaginarme es cómo introduzco eso en un modelo de regresión lineal y qué implicaciones tiene todo eso. Ya vamos para allá. Digamos, esa parte no la... Estoy apenas haciendo la introducción de ese tipo de variables. Digamos. Es un tipo de variables que toman solamente 2 valores, distinto al resto de variables en nuestro modelo econométrico que toman muchísimo más valores, ¿sí? Dentro de un intervalo que estemos analizando en cada una de las variables. En este caso, solamente la variable domi toma dos valores. Es dicótoma, binaria, una variable binaria. Y generalmente la vamos a utilizar en modelos econométricos de esta forma, 1 y 0, porque una variable binaria también puede ser, por ejemplo,
2 y 1. Es una variable binaria, es una variable dicótoma. Toma solamente dos valores, 2 y 1. Pero en el modelo econométrico solamente vamos a utilizar las variables dicótomas o binarias que toman valores 0, 1. Toman valores 0, 1. ¿Bien? Entonces ya pues pasemos al tema de cómo es el tratamiento en el modelo econométrico. Ya. Entonces pensemos y sub i es igual a beta 0 más beta 1 de x sub i, y ahora vamos a agregar entonces, un coeficiente, lo voy a llamar delta, que multiplica una variable dicótoma. ¿Sí? Más u sub i. Entonces, este es mi modelo de regresión poblacional. El modelo de regresión poblacional, entonces, tiene los mismos componentes que teníamos antes, x, y, u sub i. Ahora lo único que estamos es agregando esta parte. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer mejor la variabilidad de y. Conocer mejor la variabilidad de y. Entonces, y supongamos que y fueran los salarios, como en el modelo miseriano. Entonces, si yo coloco una DOMI, acá una DOMI de sexo, ¿sí? Entonces la DOMI de sexo, entonces me permite tener acá, básicamente, en un solo modelo, voy a tener dos modelos, ya vamos para allá. Un modelo para los hombres, es decir, un modelo donde voy a poder explicar el salario de los hombres, y un modelo para las mujeres, es un modelo donde voy a poder explicar el salario de las mujeres. Es muy probable que el salario entre hombres sea distinto al salario de las mujeres. En estos estudios, en investigaciones de género, hace mucho tiempo, pues ellos vienen insistiendo de todos los resultados de las investigaciones de género, que en el mercado laboral hay una discriminación por el hecho del sexo, en particular del género. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, no, para dos personas, una hombre y una mujer, con el mismo nivel de educación, con el mismo nivel de capital humano, es decir, con la misma cantidad de experiencia, con la misma edad, con las mismas características, dos individuos exactamente iguales, solamente que cambia el sexo, se tienen salarios distintos. Entonces, dado eso, digamos, dado esos resultados que han dado las investigaciones, entonces vale siempre la pena incluir estas variables DOMI para poder explicar mejor los salarios. Entonces, veamos por qué digo que acá hay dos modelos en uno solo. Realmente, fíjense que el modelo poblacional es uno solo, lo escribí como uno solo, pero yo puedo tener dos dentro de este. Entonces, primero voy a calcular el valor esperado de y sub i, dado que conozco x sub i, dado que conozco la variable x, y además de que la DOMI es igual a 0. ¿Bien? Yo puedo calcular este valor esperado. ¿Por qué? Porque conozco x y también conozco la variable de DOMI. Y como la variable de DOMI nada más toma dos valores, entonces voy a calcular este valor esperado solamente para cuando la DOMI es igual a 0. Entonces, ese valor esperado será igual a beta 0 más beta 1 por x sub i. Ya que la DOMI es 0, pues el valor esperado sería 0 y el valor esperado sub i asumiendo total exogeneidad es igual a 0. Entonces, este es el primer modelo. Modelo 1. Y voy ahora a calcular el valor esperado en mi modelo poblacional, pero ahora que la DOMI sea igual a 1. Sea igual a 1.
Entonces ese valor esperado será beta 0 más beta 1 por x sub i más delta por el valor esperado de la OMI que es 1 más el valor esperado de sub i que es 0 por total de exogenidad y ya tengo un segundo modelo. Ese sería el modelo 2. Entonces fíjense que tengo mi modelo de regresión poblacional. Mi modelo de regresión poblacional ahora va a tener dos funciones de regresión poblacional. Una función de regresión poblacional para cuando el fenómeno que yo estoy discriminando acá no se cumple y otra función de regresión poblacional para cuando el fenómeno que yo estoy discriminando se cumple. Yo tengo dos funciones de regresión poblacional en uno solo, en un solo modelo. Supongamos que se utiliza dos etapas. ¿A qué se refiere con ese comentario de dos etapas? Laura, por favor, ahí dice, se utiliza el modelo a dos etapas. ¿Qué significa ese comentario? Si quiere prender el micrófono ahí como... No lo bloqueé porque la compañera estaba preguntando sobre qué es una variable instrumento y normalmente pues en el modelo de dos etapas se utiliza para poder como convertir una variable que tenemos endógena en una exógena. Pero ¿por qué estamos hablando de variables instrumentales? Solo lo pregunto. Ese es un tema que no vamos a ver hasta el final del semestre. Es que el profe asistente dijo que las dummies se pueden utilizar en varios contextos, por ejemplo, para modelar un comportamiento estacional o crear una variable instrumento. Entonces, por eso fue la pregunta. No. Sí, realmente, bueno, ahí sí yo entraría en una discusión con el profesor asistente, porque una variable instrumental, una dummy, no, eso no, las variables instrumentales no se construyen con dummy. Pero la parte de lo que él dice, el comportamiento estacional, sí. En el comportamiento estacional, pues, por ejemplo, podemos colocar 1 si es enero y 0 en el resto de los casos. O 1 si es diciembre y 0 en el resto de los casos. ¿Ven? Entonces las variables dummy me ayudan a discriminar en mi modelo de regresión poblacional distintas funciones de regresión poblacional. Eso es lo que estamos hablando en este contexto. El tema de mínimos parados en dos etapas con variables instrumentales y GMM, eso lo vamos a ver en el tercer corte de este curso. ¿Ven? Profe, ¿existe alguna posibilidad de que la variable dummy tenga alguna relación con alguna de las otras variables que nosotros estamos examinando? Por ejemplo, a ver. No sé, me estoy imaginando que nuestra variable dummy es si es hombre o mujer y estoy intentando explicar, no sé, el número de casos de cáncer de seno, digamos. Y digamos que una cosa, digamos, podría llegar a tener alguna relación con la otra. Sí, claro. Y ahí tendría una cierta colinealidad. Lo que pasa es que la colinealidad acá con variables dicótomas pues es más difícil de calcular, pero sí habría cierta colinealidad, pero eso es normal que ocurra en cualquier modelo econométrico. En cualquier modelo econométrico las variables explicativas, muchas de ellas tienden a estar correlacionadas. Lo que es grave es que la correlación sea muy alta, eso sí. Cuando usted tiene en las variables explicativas del modelo, la correlación, si la correlación es perfecta, como vamos a ver más adelante cuando veamos multicolinealidad, si la correlación es perfecta, ya eso ocasiona un problema grave en el modelo. Pues no se puede estimar, los betas no se van a poder estimar. Pero sí, la correlación de las variables X pues siempre es posible. Lo ideal es que no sea una correlación tan alta. Listo, profe, gracias. Bien, ok. Estoy revisando ahora cada vez más estos mensajes de chat. Y
Pues, los que puedan intervenir, los que puedan leer, los respondo y pues, aclaramos las cosas. O si no, pues no duden en prender el micrófono y compartir su pregunta conmigo y el resto del grupo. Yo, pues, va a ser mucho más efectiva, digamos, la guía que yo les pueda dar. Pero esto está claro, entonces que voy a tener dos funciones de regresión poblacional en un mismo modelo de regresión poblacional. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces esta es como la idea grande, la idea general, la intuición. Y veamos entonces más casos en lo que queda de la clase. Profe, ¿se pueden utilizar dos variables domis a la vez en el mismo modelo? Sí, claro. Siempre y cuando usted tenga cuidado en que no vaya a colocar domis que vayan a generar colinealidad perfecta. Ya les voy a explicar eso. Es decir, que no tenga una variable domi, por ejemplo, una característica de las personas, toda es uno, y coloco otra domi donde todas las variables son 1 cuando la otra domi era 0. ¿Sí? Algo así como este ejemplo. Y subí es igual a beta 0, beta 1 x1 subir más delta, la domi 1, subí, eso es delta 1, más delta 2 por la domi 2 subí. Pues tengo dos domis. ¿Qué pasa si usted llega y define la primera domi de esta forma? 1, y supongamos si este individuo es un hombre. 0, si es mujer. ¿Listo? Y la otra domi, sí, esto normalmente, digamos, es la correcta de escribirlo. Primero la fila y después la fila. Y la otra domi, usted dice 1, si es mujer, 0, si es hombre. Estoy haciendo un ejemplo súper extremo, yo sé que usted no lo va a hacer. Pero para que se den cuenta bien el contraste. Entonces, dice que la domi 1 era hombre, y en la domi 2 1 es mujer. ¿Sí? Entonces, si yo sumo ambas variables, 1 más la domi 2, el resultado va a ser igual a ¿qué? En mi matriz X. Si yo sumo esta variable con esta variable, el resultado va a ser igual a ¿qué? A 1. A 1. Exactamente. A 1. Y pues acá voy a tener una cosa que se llama colinealidad exacta, porque beta 0 está acompañado por ¿qué? Por un 1. Entonces en la matriz X, voy a decir, supongamos que esa variable de la constante era x0. x0 es igual a de 1, 1 más de 1, 2. Lo que implica el determinante de la matriz X traspuesta a X ya no va a ser completo. Ya no va a ser, en este caso, el determinante ya no va a ser de 1, 2, 3, 4, no va a ser de orden 4, sino va a ser de orden 3. Entonces ese determinante y el rango va a ser de orden 3 en esta matriz de 4 variables. ¿Sí? Entonces el determinante va a ser 0 y por lo tanto no voy a poder estimar los betas. Esto no se va a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios, no tiene solución. Es un problema singular, matemáticamente no se puede tomar eso. Entonces ya, digamos, esto es un ejemplo extremo, pero
fíjese que si usted hubiera dicho cualquier otra característica, digamos, si Z sub I es una característica y la otra característica no se cumple, pero acá hace exactamente lo mismo, pero con otras características, con H sub I es igual a H sub I, asterisco, y H sub I es distinta a H1 asterisco. Pues son distintas, pero ¿qué pasa si por casualidad ocurre esto? Ocurre esto. Bueno, entonces no podría usted estimar el modelo de mínimos cuadrados objetivos. Este caso también ocurre cuando usted cae en una cosa que se llama conceptualmente como la trampa en la variable orden, que es cuando usted en el modelo de regresión poblacional no tiene un grupo de control. No tiene un grupo de control. Entonces vamos a ver eso. Profe, en ese sentido, entonces, cada vez que yo incluya una variable DOMI, van a aparecer como 2 a la... Mejor dicho, el comportamiento en general va a ser de 2 a la n para las ecuaciones poblacionales. Me refiero, pues, usted le puede, o sea, en el primer caso, cuando usted tiene la primera DOMI... Repítame la pregunta, por favor. Claro, o sea que cada vez, o sea que al agregar más DOMIs y más DOMIs y más DOMIs, van a existir 2 a la n ecuaciones poblacionales. Pues porque, por ejemplo, con la primera pues son 2, al llegar otra DOMI, pues ahora tengo que cruzar todos esos casos, entonces creo que serían como 4 si no estoy mal, y así sucesivamente hasta, pues hasta el infinito. Sí, la verdad no sé de dónde sacó el 2 a la n, pero no sé, n ¿qué sería? El número de DOMIs. O sea, que usted tendría tantas DOMIs como observaciones. Ese caso está muy... No, profe. O sea, yo lo que estaba tratando de decirle era que el número de posibles ecuaciones poblacionales, cada vez que yo le meta una DOMI, pues son 2. ¿Cierto? Sí, Entonces, por eso tendería a tener ese comportamiento. Sí. Es decir, usted puede, por ejemplo, en un modelo con 3, 4 DOMIs, pues salen muchísimas combinaciones, ¿no? Muchísimos modelos de regresión poblacional. Porque usted tendría entonces la combinación, pues tiene que hacer toda la combinatoria, ¿no? De si cumple en un caso, en la otra no cumple, en la otra no cumple, pero si cumplen en 2 casos y en la otra 2 no cumple, en fin. Y entonces sí, se prolifera rápidamente el número de funciones de regresión poblacional, lo cual, pues eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque le permite a usted mejorar muchísimo la varianza de su variable Y, la explica, digamos, cada vez más, muchísimo mejor que si solamente tuviera modelos sin variables DOMI. Va a explicar muchísima más varianza sin necesidad de recurrir a múltiples regresiones. Y por ejemplo, acá, este modelo de regresión poblacional se podría estimar también con 2 regresiones. Una regresión Y sub I, beta 0 más beta 1, X sub I más U sub I. Si I, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del sexo, si I es igual a hombre. Y otro modelo, beta 0 más beta 1, X sub I, más U sub I, si I es mujer. Entonces este sería el error de las mujeres y este sería el error de los hombres. Y toda esta información pues es de hombres, toda esta información es de mujeres. Usted corriendo 2 regresiones por aparte va a llegar a los mismos betas que si se corriera un solo modelo de regresión poblacional. Es decir, incluir las variables DOMI mejora la eficiencia de sus estimadores. ¿Por qué? Porque acá usted va a tener n menos k grados de libertad en este caso, y acá también tiene n menos k grados de libertad. Y si usted tuviera una muestra muy pequeña, pues entonces los grados de libertad acá y acá se consumen, digamos, van a ser la suma de los 2 grados de libertad, va a ser mucho menor que si tuviera el mismo modelo, ¿sí?
digamos, las dos opciones, incluyendo una variable DOMI. Acá simplemente los grados de libertad van a ser pues uno menos, y voy a poder estimar las dos regresiones a la vez, es decir, la varianza de beta 1 borro, ¿sí? La varianza beta 1 borro va a ser menor a la varianza de este beta 1, borro en esta regresión, ¿sí? O a la varianza de este beta 1 borro en esta otra regresión. Entonces, es muchísimo más eficiente modelar con dummies en términos de eficiencia, es decir, ahí va a tener más grados de libertad, y bueno, y va a explicar muchísimo mejor la varianza de la variable y. ¿Eso es claro? Profe, pero Sí. no podríamos llegar a que es una regresión espuria en el caso de que se le pusiera una dummy y mejorara la eficiencia del beta, siendo que el beta anterior no era significativo respecto en el modelo, ¿no? Entonces, ¿no tendríamos este problema? Bueno, eso ya depende, digamos, cuando hay una proliferación de variables dummy, el riesgo que se corre es básicamente de que llegue a ver la colinealidad que les mencionaba antes. En términos de regresión espuria, pues es que eso ya depende la variable dummy, si es una variable dummy que tiene algún criterio significativo dentro de la investigación que yo estoy haciendo. Si la dummy pues realmente tiene una justificación, ¿sí? Y por estudios anteriores, pues digamos, el problema de que esa regresión sea espuria pues no va a ocurrir, ¿sí? Pero si usted incluye simplemente dummies por cualquier cosa, por cualquier característica que no tiene una justificación, por ejemplo, teórica o alguna evidencia empírica, pues usted lo que va a tener es un problema de que se llena de variables dummy y al final pues usted no sabe muy bien cómo explicar digamos, de qué depende la varianza de su variable y lo que usted quiere explicar, y probablemente va a tener problemas de colinealidad, y entonces no, se le vuelve un problema, ¿sí? Ya el tema de tener muchísimas variables dummy. Normalmente en el caso, por ejemplo, de los modelos miserianos, digamos, uno suele colocar variables dummy por temas de sexo, así como lo mencionamos, hombre, mujer. Puede colocar una variable dummy también, por ejemplo, si trabaja en el sector privado o trabaja en el sector público, porque hay una evidencia de que los salarios no son diferentes, de que los salarios no son iguales, que son diferentes entre el sector público y el sector privado. Una variable dummy geográfica, por ejemplo, es distinto que las personas, digamos, los salarios de las personas que trabajan en las ciudades va a ser diferente a la ruralidad, porque la pobreza se concentra en la ruralidad. Entonces, desde todas esas dummies, cada vez que yo voy a incluir una dummy en mi modelo, debe tener una justificación teórica o un consejo, algo que usted quiera, por ejemplo, investigar en particular. Por ejemplo, una colega ahorita estaba haciendo unos estudios sobre las políticas de los fumados, digamos, las políticas para controlar el tabaquismo y todo eso. Pues entonces, claramente una dummy que usted tiene que incluir en ese modelo, si fuma o no fuma. ¿Ve? Es algo que usted quiere investigar, así no hayan estudios previos, por lo menos en el caso que usted esté estudiando, no hayan estudios previos, entonces, pero hay algo que sí, digamos, justifica la investigación, entonces justifica generar esa variable dummy dentro de ese modelo y ver qué resultados da. Profe, una pregunta, qué pena, es que por un momento se me trabó el internet, así que ¿qué relación era que tenía la variable dummy con la varianza de las betas? Estoy diciendo que cuando usted corre regresiones por separado, cuando usted corre regresiones por separado, acá va a tener los mismos, digamos, al final va a tener los mismos betas borros
que se estimara solamente un modelo de regresión poblacional con una DOMI. La ventaja es que acá usted va a tener más grados de libertad, entonces cuando va a tener más grados de libertad se reduce automáticamente la varianza de sus estimadores. La varianza de los estimadores va a ser menor en este modelo que en estos dos modelos por separado. Listo, gracias, profe. O sea, los betas quedan iguales, pero la varianza se reduce. Sí, sí, sí. Y más si usted está trabajando una muestra muy pequeña, se le reduce bastante. La diferencia es significativa. Profesor, el parámetro delta en el modelo 2 del modelo, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se lee? Ya vamos por allá. ¿Hasta el momento vamos claros? Profe, disculpe una duda. Digamos, las variables dummy en términos de series de tiempo siempre diríamos que son como un cambio estructural, ¿no? Y sí, en corte transversal diríamos que son como características, como si es hombre, si es mujer, etc. En términos de, si yo quiero hacer una regresión datos panel, ¿cómo se interpretarían entonces las variables dummy? También, digamos, las variables dummy en datos mi respuesta va a ser muy corta en esa parte porque no quiero desviar al grupo entero de estos modelos que ustedes van a ver más adelante. Pero también, digamos, cuando usted está haciendo, por ejemplo, un modelo con efectos fijos, pues entonces usted va a crear unas variables dummy ahí para diferenciar para diferenciar los efectos dentro de la muestra y los efectos, lo que se llaman los efectos between y within. Entonces, ahí usted va a construir los estimadores en doble diferencia y todo eso. Entonces, con el estimador de doble diferencia usted va a quedar, entonces, 1 y una variable dummy, 1 si el panel es del año 0 y 0 si el panel es del año 1, no sé. Pero igual, si usted también tiene un panel, por ejemplo, un modelo minseriano en panel, pues también puede incluir las dummies de sexo y entonces tiene la misma interpretación. O si usted en el panel, por ejemplo, acuérdese que usted tiene efectos heterogéneos, es decir, efectos en el corte transversal, pero también puede tener efectos temporales. Entonces, si usted nota que hay un cambio estructural en los datos en la muestra de corte temporal, pues también coloca una DOMI ahí en su modelo. Puede ser un modelo panel dinámico, no sé, pero tiene la misma interpretabilidad y el mismo uso. ¿Sí? Sí, profe, vale, gracias. Sí, de eso lo podemos hablar si quiere ya al final del curso y esas cosas cuando les puedo dar algunos tips en modelos panel y eso. Pero ahorita me interesa que entiendan como el concepto. ¿Hasta el momento vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, entonces vamos a hablar de quiebre en intercepto. ¿Quién es el intercepto? Entonces ya vamos a analizar. Esto me va a llevar a mí a mencionarles cómo se hace la interpretación y decirles cómo se interpreta. Entonces, quiebre en intercepto es el modelo que ya habíamos mencionado hace un momento. Delta 0 más beta 1, x sub i más delta dummy más u sub i. Tengo dos modelos. A1 Entonces, fíjese, acá llamamos que este es un modelo de quiebra en intercepto. ¿Por qué? En la primera función de regresión, en esta función de regresión poblacional, cuando la DOMI es igual a 1, el intercepto se modificó. Y el intercepto se modificó ¿con respecto a qué? Con respecto al grupo control. Entonces, esta función de regresión poblacional la voy a llamar la función de regresión poblacional para el grupo control.
Y esta función sería el grupo de tratamiento. El grupo experimental o el grupo de tratamiento. ¿Bien? Entonces, dice, en esta función de regresión poblacional, la única cosa que diferencia con respecto al grupo control, lo único que cambia es el intercepto, porque la pendiente no se modificó. Si yo hago la derivada, en ambos casos de esta función de regresión poblacional, la derivada va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿cómo sería una gráfica en este caso de este modelo de quiebre en intercepto? Entonces, supongamos que acá tengo Y, acá tengo X, y voy a ordenar mis datos de X, voy a ordenarlos. Digamos, primero voy a colocar los valores de X, para los cuales la DOMI es igual a 0, y después voy a colocar los valores de X para los cuales la DOMI es igual a 1. ¿Bien? Entonces, mi modelo de regresión poblacional, entonces, supongamos que usted tenía el siguiente modelo sin DOMI, modelo sin DOMI, lo tenemos acá, modelo sin DOMI, sería Y sub i, beta 0 más beta 1, X sub i más U sub i. Entonces coloquemos acá esta es la información, las parejas ordenadas X con la DOMI igual a 0 y por acá está la otra población. Entonces, si usted corriera un modelo de regresión poblacional sin considerar ese quiebre, pues sería algo como así. ¿Ven? Ese sería donde beta 1 pues es la pendiente de esa recta. Pero ahora usted va a correr un modelo con una DOMI, un modelo de regresión poblacional con una DOMI. Entonces, dice que la pendiente y la pendiente en estas dos rectas, ¿sí? La pendiente de estas dos rectas va a ser la misma. ¿Sí? Cuando la DOMI vale 1, la pendiente, sumamos que es 0,5 y cuando la DOMI vale 0, la pendiente en esta región también es 0,5. Pero el intercepto ya es distinto. Entonces en esta recta, el intercepto entonces va a ser, supongamos que delta fue positivo, entonces esto va a ser beta 0 más delta. Y acá va a ser solamente beta 0. Solamente va a ser beta 0. Entonces, por eso llamamos a este modelo de regresión con quiebre en intercepto, y es un modelo que tiene una mejor especificación con respecto al modelo que no tiene la DOMI. ¿Por qué? Porque estoy logrando explicar mejor la variabilidad. Esa es la variabilidad. En este caso, de Y, esta es la variabilidad de Y en esta zona y esta es la otra variabilidad de Y en esta otra parte. Estoy explicándola mejor con dos regresiones, con dos funciones de regresión por aparte. Entonces, a este modelo que está acá, no sé esta gráfica si se vea bien, pero esta gráfica muestra, la voy a cerrar rápidamente acá, solamente con la función de regresión poblacional. Entonces acá nuevamente X, Y. Ya. Listo. Entonces no voy a llenar la gráfica con tantos puntos ni nada de eso para que se vea mejor. Entonces acá va a ser beta 0, cuando la DOMI es igual a 0, y acá cuando la DOMI es igual a 1. Y este punto, suponiendo que delta en este ejemplo es mayor que 0, entonces va a ser beta 0 más delta. Entonces, si colocáramos acá, por ejemplo, el logaritmo del salario, y acá la educación,
y 0 fueran las mujeres y 1 fueran los hombres. Entonces vamos a ver que esta diferencia, esta acá sería un plus, un premio simplemente por el hecho de ser hombre, va a tener un salario más alto. ¿Eso está claro? Entonces, dice que la diferencia entre estos dos modelos de regresión poblacional va a ser la diferencia entre el valor esperado de Y. Dada la DOMI, la diferencia entre estas dos funciones de regresión poblacional es simplemente delta. Entonces, si los salarios, si tuviéramos acá en Y los logaritmos de los salarios, entonces esta sería una diferencia porcentual. Entonces estaríamos diciendo que los hombres tienen, supongamos que esto es 0.1, entonces tendrían 10% de salario más por el hecho de ser hombres. ¿Listo? Y estamos hablando de un premio salarial que es para todos los individuos, para todos los hombres, en este caso para todos los hombres, por el hecho de ser hombre van a tener un 10% adicional de salario. Profesor, esto como cuando empezamos a hablar de las formas funcionales, influye también la forma funcional que tenga la regresión, ¿verdad? Sí, claro. Pero si la variable Y no fuera el logaritmo, sino fuera en niveles, entonces vamos que fuera el salario, entonces este delta sería medido en pesos, en unidades monetarias. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Profe, una pregunta. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar variables DOMIS para modificar la habilidad de predicción del modelo en diferentes escenarios del tiempo, dado hechos muy puntuales. Por ejemplo, no sé, cogemos datos de una guerra que pasó en un país en determinado tiempo, lo modelamos en una variable DOMI y en ese caso armamos un modelo en el que podamos decir la economía de este país crecerá a tanto, pero si yo no sé, entramos en conflicto con Venezuela, entonces crecerá tanto. ¿Eso podría ser factible? Sí, aunque suena un poquito... suena un poco como... no sé, digamos, como... un poco... digamos, no tan... no sé, como usted lo plantea, si yo puedo colocar tantas DOMIs para mejorar la predicción, si en este caso, si su objetivo solamente es predicción, sí. Si su objetivo en el modelo econométrico es la predicción, sí. Pero acuérdese que cada vez que usted meta DOMIs y cada vez pues va a consumir muchísimos grados de libertad. Si usted mete muchísimas DOMIs se puede quedar con tantos grados de libertad, con tan pocos grados de libertad que no va a poder estimar su modelo. Y bueno, también si meten muchísimas DOMIs también entra el problema de la colinealidad que les mencionaba. Muchas veces, digamos, ocurre la trampa de la variable DOMI y entonces no va a poder tampoco estimar su modelo. Pero yo más bien sugeriría que si su objetivo no es solamente predecir, sino hacer un análisis estructural, cuando habla de un análisis estructural, habla de unas elasticidades. Estoy interesado en conocer la significancia de esta elasticidad. Entonces, pues yo voy a tratar de incluir DOMIs que estén justificadas por estudios empíricos o teóricos, previamente. No deliberadamente voy a incluir DOMIs. Con la respuesta que le di a un compañero que hizo una pregunta parecida anteriormente. No es por incluir DOMIs tanto que yo, digamos, hasta explicar toda la varianza posible de Y, no, por incluir, sino simplemente hay que incluir las DOMIs que tengan un justificado conceptual, teórico, respaldado por la teoría económica y por la evidencia empírica. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí. Es normal, digamos, normalmente cuando uno pues vea el gráfica de la regresión se va a ver así, o sea,
los X a partir, todos los X que tengan como la DOMI sea 0 van a estar juntos y donde la DOMI es 1 van a estar juntos? ¿O van a estar más bien es como intercalados? Usted los organiza. Usted como está trabajando en una muestra de corte transversal, usted podría organizarlo si lo quiere ver así. Digamos, no habría problema en que los organice por sexo. Digamos, primero colocar las mujeres y después los hombres. Listo. El profesor dice el parámetro delta en el módulo 2 del modelo de regresión lineal. ¿Ya le quedó claro, José Sebastián? ¿Cómo se lee acá este delta? Bien, excelente. Vamos a otro modelo rápidamente en los pocos minutos que quedan. Vamos a llamar ahora quiebre en intercepto. Llamemos solamente quiebre en medio. Perdón. Quiebre en medio. Entonces, quiebre en media, lo que voy a hacer es una interacción entre variables. Es decir, tengo mi DOMI, voy a llamar esto gamma. Entonces tengo mi DOMI y la voy a multiplicar por X sub I. Vamos. ¿Por qué? Porque tengo cierta evidencia de que el fenómeno que estoy discriminando en mi muestra me va a generar, en este caso estoy en el modelo de regresión poblacional. Entonces, si yo tengo alguna sospecha de que el fenómeno que estoy discriminando en la población me va a generar un cambio en la media, es decir, para cada valor de X, digamos, en la manera en cómo varíe X, me va a generar un quiebre. Entonces, o sea, me va a generar como una elasticidad, una variación distinta. Entonces yo voy a multiplicar la DOMI por la variable X. Estoy haciendo una interacción, eso se llama interacción de otras variables. Entonces, veamos cómo es este modelo. El valor esperado de Y sub I, dado de que conozco X sub I, pero además de que la DOMI es igual a 0. Entonces, es igual a 0, estamos en la función de regresión poblacional del grupo control. Ahora, la DOMI es igual a 1. Entonces, en este caso, dice que ya va a cambiar, porque entonces tenemos beta 0 más beta 1 más gamma por X sub I. Entonces, acá, por eso decimos que hay un quiebre en media, porque la pendiente en el grupo control es beta 1 y el intercepto en el grupo de control es beta 0. Comparémoslo con el grupo de tratamiento. El intercepto no cambia, pero en la pendiente sí cambia, esta sí cambió. Entonces, en ese modelo estaríamos diciendo, por ejemplo, si yo diferencio de subir dado que la DOMI es igual a 0, ¿sí? Entonces beta 1, si yo diferencio eso con respecto a X sub I, beta 1, y si yo diferencio esta variable por función de regresión poblacional a 2, entonces ahora es beta 1 más gamma. ¿Sí? Entonces, ahora ya la diferencia no se da sobre el nivel, sino la diferencia se da sobre la variación. Fíjense la diferencia. La diferencia se da sobre la variación. Entonces sería, la diferencia de estas diferencias sería igual a ¿qué? A gamma. A gamma. Veamos cómo sería en el dibujo, cómo se vería en el dibujo de esto. Y sub I, X sub I. Entonces, esta es la función de regresión poblacional para el grupo de control. Acá sería beta 0, la pendiente de esto es beta 1. Pero ahora tenemos una función de regresión poblacional que tiene el mismo intercepto. Entonces vamos a colocar acá, vamos a proyectar, tiene el mismo intercepto.
el mismo intercepto, pero ahora con una, no sé si se alcanza a ver bien, pero pongámoslo más exagerado, por acá. Ese es el punto de salto. Acá las domis son iguales a 0 para los valores de x y acá la domi es igual a 1 para los valores de x. Pues la pendiente, ¿sí?, tienen el mismo intercepto, esa recta tiene el mismo intercepto que la función de regresión control, del grupo control, pero la pendiente ya no es la misma, por una misma unidad. Acá es el cambio en x es igual a 1, supongamos, y acá el cambio en x también es igual a 1. Entonces coloquemos acá 1 y acá, entonces esto será beta 1 más gamma. Sí, bueno, sí, solo así gamma es mayor que 0. Porque gamma puede ser menor que 0, entonces la pendiente pues sería menor. Sería una pendiente por acá, más plana. Pero si gamma es mayor que 0, entonces va a ocurrir esto. Eso es lo que se llama como quiebre en media o quiebre en pendiente también. ¿Listo? ¿Dudas? Supongamos que Y son los salarios y acá la educación, el logaritmo de los salarios y acá la educación, la escolaridad. Entonces eso significa que para las mujeres, y seguimos trabajando con el ejemplo de hombres y mujeres, las mujeres, un año adicional de educación le genera una rentabilidad de beta 1%, de beta 1. Supongamos que beta 1 era 0.1, entonces un año adicional de educación para las mujeres le genera un ingreso adicional esperado de 10%. Y supongamos que acá gamma hubiera sido 0.2, gamma es igual a 0.02, sabiendo que beta 1 es igual a 0.1. Entonces en este caso, los hombres estarían ganando 2% por cada año adicional de educación que tengan. 2% por encima de ¿quién? De las mujeres. ¿Eso es claro? Profe, una pregunta. Si, por ejemplo, la pendiente de los dummies que son iguales a 1, o sea, la sumatoria de B1 más el otro, si era 0, la pendiente es 0, o sea, si era una recta totalmente horizontal, ¿eso cómo se interpreta? Me vuelve a decir la pregunta de que se le cortó la comunicación. Ok, que si la pendiente de B1, de las dummies que son iguales a 1, es igual a 0, ¿eso cómo se interpreta? Si la pendiente, pongámosle, supongamos que esta es igual a 0. Sí, la pendiente es igual a 0, esa. Si esta pendiente fuera igual a 0, entonces necesariamente gamma tendría que ser el negativo de beta 1. Sí. ¿Sí? Entonces tendríamos que pues, decir que, supongamos en el caso de educación, que por cada año adicional que acumule de educación un hombre, su rentabilidad va a ser 0. Comparado con la rentabilidad que tiene el grupo de control, sería igual a beta 1. Listo, gracias, profe. No era eso, ya. Bien. ¿Estamos bien? Quedan 4 minutos. Por favor, revisar para la próxima clase el modelo que incluye ambos. O no sé, bueno, lo voy a hacer rápidamente acá para avanzar. Quedan 4 minutos, quiebres en media y en intercepto. Entonces el quiebre en media en intercepto es este modelo de regresión poblacional beta 0 más beta 1, x sub i, más delta, la domi más gamma por la domi x sub i más u sub i. Entonces en el modelo de grupo control, valor esperado de y dado que la domi es igual a 0 y que conozco además x sub i, entonces será beta 0 más beta 1 x sub i. Este es mi grupo control, como ya lo conocemos. Y ahora la domi es igual a 1. Entonces esto va a ser beta 0 más delta más beta 1 más gamma por x sub i. Es un modelo ya más general, pues entonces está incluyendo solamente un premio. Supongamos que seguimos en el ejemplo de las funciones salariales.
no solamente incluye un premio para todos los hombres, sin importar su educación, delta, sino un premio también por cada año adicional de educación que acumulen los hombres comparado a las mujeres. Ese modelo se dibujaría así. Y sub I, X sub I. Entonces acá sería beta 0, acá sería beta 1, esto es 1, acá estaría entonces beta 0 más delta, en el caso que delta fuera menor que 0, y acá tendríamos beta 1 más gamma para 1, donde gamma es mayor que 0. ¿Listo? Ese sería el caso del modelo de quiebres en medias en intercepto. Es como les digo, solamente en este caso, digamos, sería el efecto, ¿sí?, del quiebre en la función de regresión poblacional de tratamiento con respecto a la de control, y ese sería el efecto entonces del quiebre en la pendiente con respecto del grupo de tratamiento con respecto al grupo control. ¿Alguna duda? Profe, en ese caso, ¿necesariamente debe ser continua? ¿Qué tiene que ser continua? La función, como en este caso la que se acaba de graficar, pues es continua. O sea, ¿siempre va a ser continua o puede ser de salto? Sí. Digamos, lo que pasa es que acá tiene un punto, ¿no? Un punto de quiebre, pero en esta parte, sí, la función ese valor esperado sea para cualquier valor que tome X, entonces continúa en esos intervalos, sí, claro. Pero sería diferente si el delta fuera mayor a 0, ahí sí se podría ver las dos líneas. Si delta fuera mayor que 0, entonces esto se desplazaría, la curva de tratamiento se desplazaría por acá, tendría un corte por acá y tendría una media también distinta, entonces se desplazaría, ¿no? Esta recta que se acá se desplazaría si delta fuera mayor que 0, para que el corte fuera de la función de regresión de tratamiento fuera en esa parte, o mayor que beta 0. ¿Ven? Bueno, muchachos, creo que no hay preguntas, entonces nos vemos la otra clase y ya este sábado, por favor, empiecen a bajar los datos de la encuesta de hogares y empiecen a divertirse con eso. Muchas gracias. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Vayan a seguir.